Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que os voy a hacer son distintos tipos de hoja y un poquito de vuelta en cada una de ellas para que vayamos haciendo pues con una punta, con 3 puntas, con 5 puntas, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos a ello. He puesto un poco de azul para hacer un verde un poco más oscuro y voy a poner más colores. Voy a poner este que es como naranja. Voy a usar este lápiz, este pincel que es un número 2 plano, y también voy a utilizar lo que es angular. Creo que debe ser un 2 porque este es un 4. No, este es un 6, pues este debe ser un 4. Pero bueno, vamos a hacer las hojas de siempre con la doble carga, un verde más oscuro, que lo mezcla con un poco de azul para que me quede más oscuro, un verde más claro. Esta es la de siempre. Vamos a ver, y un toquecillo de amarillo. Siempre las hacemos así, con el pincel plano. Hacemos una, claro oscuro y claro oscuro, y luego hacemos lo que es el rabito, que es un 4. Este es el 4, la voy a hacer más grande. Y vale, me vengo aquí, me vengo a un color más claro, descargo. Si ahora la hago más grande, es para que lo veáis. Veis que ahora me quedo más corta y dejo el lado oscuro, veis, más corto. Entonces ahora es cuando recurro al angular pequeño o a un plano pequeño. ¿Veis? Este es más estrecho, hasta me interesaría más este. Y ahora sí pongo el verde con un poco de blanco para que cambie un poco la tonalidad. Pongo verde y blanco. Y entonces me sitúo aquí, ¿veis? Y termino ahí. Ahí da la vuelta, contrasto el claro con el oscuro de dentro y así da más efecto. Me ha salido bastante oscuro, pero lo puedo repetir encima, un poco con un verde un poco más claro. Me vengo aquí y ahí quedaría más claro. Vamos a hacer de 3 puntas. Esto es un lápiz acuarelable. Para las que tengáis dificultades, podéis haceros los 3 ejes principales, ¿de acuerdo? Ay, que se ha mezclado esta. Bueno, pues me vengo a este y al oliva, y es ir siguiendo, ¿veis? Termino y bajo, y ahora subo por el siguiente eje y vuelvo a bajar, subo por el siguiente eje y cierro. Ahí tendría una hoja con 3 puntas, ¿de acuerdo? Podríamos luego hacer uno más pequeño. Me voy a este verde claro y al blanco, y aunque lo he hecho más ancho, pues me puedo venir ahí e insinuar, pues, por ejemplo, pequeñas vueltas, haciendo contrastar el claro con el oscuro de abajo. Bien, lo normal es que en otoño estas hojas sean más amarillas, más anaranjadas. Vamos a hacerlo ahora sin la ayuda, ¿ves? Amarillo y naranja. Vamos a dar un toque de rojillo sin la ayuda de los ejes. Ponemos una, ¿veis? Y bajo. Aquí vuelvo a subir y bajo. Vuelvo a cargar porque me he quedado sin carga. A ver, sitúo aquí una y bajo, y ahora me vengo. Veis que las direcciones son distintas.
una va hacia allá, otra hacia el frente y otra hacia el otro lado. Voy a coger ahora lo que es un angular del número 10. Os recuerdo cómo hacíamos una pequeña vuelta, solo de una parte parcial. Y por ejemplo, pues empezamos aquí, hacemos, ¿veis?, una parte, y esta la dejábamos más pequeñita, más corta, porque con el angular más pequeño hacemos coincidir, ¿veis?, aquí, y reforzamos con blanco para que ahora la parte clara contraste con esta oscura. Y nos venimos aquí y lo terminamos. Podemos hacer así, girar y terminar. Así hacemos una vuelta. Bien, vamos a hacer ahora con 5. Con 5 puntas. Vuelvo a coger voy a cambiar un poco el tono, voy a dar un poco de naranja, me va a salir un poquito de marrón. Y para hacer 5 puntas, os podéis imaginar, pues por ejemplo, lo que es, ¿veis?, un eje con 5 puntas. Podéis dibujarlo al principio, el lápiz es acuarelable, o sea que en teoría, ¿veis?, hacemos una, ahora cambiamos un poco la dirección, 2, y hacemos la mitad. Para esto reforzamos la parte más oscura y dejamos el oscuro en el centro y el claro en el exterior. Podemos empezar por aquí, nos hacemos una, otra punta un poco más pequeña y terminamos. Luego haríamos los ejes, ¿no?, ya con uno más fino porque este está un poquito abierto. Bien, vamos a girar la hoja por la mitad. Nuevamente haríamos coincidir la parte oscura de aquí con la clara de la que da la vuelta. Hacemos una, 2 y media, ¿vale? Esta sería un eje, otro eje y la mitad. Voy a limpiar para que me quede más clarito, así también aprovecho que esto seque, refuerzo si acaso la parte clara con un poquito de blanco, ¿veis? Y nada menos del naranja para que el marrón salga poco. Y monto, me desplazo hacia abajo y hago una, otra un poco más pequeña, ahí ya he perdido pintura, así que refuerzo y refuerzo con el blanco y comienzo de nuevo, 1, 2 y acabo en la misma punta. El péndulo, o sea el rabito de la hoja, saldrá de la mitad. Voy a terminar esto un poquito mejor, vale, veis que esté más recta. Bien, y si solo da un poquito la vuelta a las puntas, vale, pues por ejemplo ahora voy a cambiar el tono y me voy al verde y naranja directamente. Vale, vamos a hacer, voy a coger un pincel más grande, mejor para que se vea mejor. Cargo bastante y hemos dicho que verde y naranja para ir jugando también con los colores. Y vamos a ver un eje, otro eje, otro eje, otro eje y otro eje, para que os hagáis la idea. Hago una, cambio de dirección un poco y me quedo ahí. Me voy a otra parte y aquí por ejemplo me quedo más corta, me vengo ahí y termino. Me haría, se abre un poco, me haría una, 2, ¿ves?, los ejes. Ahora me voy a un pincel más pequeño, puede ser plano o el angular, en este caso, bueno, voy a coger este plano, el angular lo he usado antes,
¿Veis? Estamos con el verde claro, refuerzo con el blanco y por ejemplo, pues aquí, ¿veis? Giro y le doy una vuelta, me voy al verde claro, refuerzo con el blanco y aquí, pues por ejemplo, ¿veis? La doy hacia arriba. Voy a dar un pelín con el verde oscuro, verde claro y blanco para que se vea mejor cómo doy la vuelta ahí. Aquí giro, está húmedo. A ver, ¿veis? Giramos porque aquí es importante que quede recto y puede que esta punta me venga hacia adentro. Para ello, si necesito que esté seca, lo mismo. Vamos a hacer que esta punta termine hacia adentro. Como termina en este verde, continúo con este, refuerzo con el blanco y me vengo aquí, subo y desplazo. Bien, vamos a hacer otra de 5 puntas, por ejemplo con el naranja y el amarillo, más de los que es el tipo Quercus, y saldría toda del mismo eje, ¿de acuerdo? Desde el mismo punto. Nos iríamos 1, 2, se me quedó sin pintura, comienzo y continúo, 1, 2, centro, 1 y 2. Y luego con uno redondo, por ejemplo, este, me iría, por ejemplo, al tono más claro y ya tengo aquí otra de 5 puntas. ¿De acuerdo? Esta es una forma de doblar, esta es otra forma de doblar hojas. Ya que estamos con el pincel plano, vamos a hacer las que se doblan, que son alargadas. Bien. Vamos a hacer la que doble hacia atrás y que doble hacia adelante. Venimos, por ejemplo, estas que son alargadas, ya sabéis, paramos y ahora cambiamos y bajamos. Vamos a reforzar un poquito con el blanco. Haríamos una, deslizamos y bajamos. Esta quedaría por encima. Para que quede por detrás haríamos primero esta parte que baja y lo haríamos al contrario. Vale. Y luego, si acaso, hacemos las que giran. Vengo aquí, lo hacemos al contrario. Primero, vale, vamos así, paramos y ahora bajamos. ¿Veis? Bajamos y reforzamos. Que gire. Cada vez que cambiamos la dirección, podemos volver a girar. Deslizamos, vamos, veis, dando, veis cómo voy extendiendo más rápido la parte clara y ahora me vengo a este otro lado y termino. ¿Veis el giro? Ahora hacia el otro lado, a ver, me vengo aquí y por ejemplo pues vamos dando la parte clara, veis cómo se puede ir girando. Se parece un poquito cuando hacemos los lazos, pero por ejemplo cuando se pintan algas haríamos esos cambios de dirección de este, a ver, cuando pintamos algas hacemos eso, 1, 2, ¿veis? 3, 4 y 5. Se van cambiando las direcciones y va saliendo. Vale, bueno, esto sería con el pincel plano.
Ahora que está este más seco, lo voy a reforzar. Y a ver, con un poquito de blanco. Y veis, comenzamos aquí, vamos dando la vuelta, reforzamos y acabamos. Ahí y ahí. Si el nervio en este caso viene por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, en este otro lo voy a hacer un poquito más oscuro, nos vendría, veis, para ver que se es la vuelta, por aquí venía aquí y por aquí el nervio viene por el otro lado. Bueno, pues nada, yo solo espero, es una clase facilita, cortita, pero a mucha gente le va a venir muy bien, y solo es eso, decir que sigáis practicando, que veréis cómo se consigue. Y nada más, jugad también con los colores, que ya sabéis que las hojas no son lo mismo en otoño que en primavera o que en verano, ¿no? Y nada más. Un beso muy fuerte a todos, y ya sabéis, si os ha gustado, si os ha servido, le dais al dedo arriba y yo me entero. Un besito.